Bienvenidos compañeros a otro programa más de Universo UNE Derecho. A petición de algún suscriptor, en el programa de hoy vamos a analizar la complejidad de las asignaturas del grado en Derecho. Tengo abierto el listado que ofrece el portal de la UNED, así que comenzamos con el análisis. Empezamos por el primer curso, primer semestre. Nos encontramos con Historia del Derecho Español. Esta asignatura yo no la he cursado, pero tengo entendido que es bastante compleja. No compleja de entender, sino debido... Esa complejidad se debe más que nada a ese material de estudio que es bastante amplio y ahí radica la complejidad de esta asignatura. Pasamos a la segunda asignatura, que es Teoría del Derecho. Tampoco la he cursado, pero creo que no es muy compleja esta asignatura. No tengo referencias sobre ella, así que no os puedo comentar nada sobre esta asignatura. Pasamos a Teoría del Estado Constitucional. Bueno, esta es una María, es una asignatura muy fácil, tiene muy poco temario. Todos los constitucionales en sí son asignaturas fácil, amenas, así que os recomiendo que si queréis una asignatura fácil, pues aquí la tenéis, Teoría del Estado Constitucional. Pasamos a Introducción al Derecho Procesal. Esta es un poco más compleja, el material es más amplio. Si bien es básica para entender el derecho procesal, el derecho procesal en sí es una asignatura básica, el material, como ya os he dicho, es bastante amplio, pero os aconsejo que la cojáis el primer curso debido a esa base, para que adquiráis esa base con referencia o referente al derecho procesal. Pasamos al Derecho Civil 1, parte general y persona. Bueno, los civiles son asignaturas muy amenas, son asignaturas fáciles y con muy poco temario. Así que la podemos catalogar como una asignatura fácil y de un estudio también sin dificultad. Y la última asignatura del primer semestre es Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la Administración. Bueno, otra María, es muy corto el temario. Por los apuntes puede haber apuntes de, qué sé yo, 80 páginas como mucho. Así que la catalogamos como otra asignatura muy fácil y muy amena. La verdad es que esta asignatura a mí me gustó bastante porque se mete en la democracia romana y la democracia griega, y la verdad es que, como todos sabemos, es la base del derecho español, derecho latino, por así decirlo. Pasamos al semestre 2, al segundo semestre, y nos encontramos con Cultura Europea en España. Bueno, esta es una continuación de Historia del Derecho Español. Es compleja, tampoco la he cursado, pero tengo referencias de que es una asignatura compleja y el material también es muy amplio, así que básicamente es, como os he dicho, una continuación de Historia del Derecho Español, así que la catalogamos como una asignatura compleja y de un amplio material de estudio. Seguimos con Derecho Romano. Bueno, Derecho Romano es una asignatura que a mí me gustó mucho, la base del derecho, por así decirlo. El material, bueno, es un poco amplio, pero la verdad es que se lee bastante bien, y yo os aconsejo que también en el primer curso os cojáis Derecho Romano, junto a Introducción al Derecho Procesal. Derecho Romano es básica, es una asignatura básica, os va a gustar mucho. Si bien es algo compleja, hay que entender bastantes conceptos del derecho romano, pero como ya os he repetido, es la base de nuestro derecho y os aconsejo que la cogáis en el primer curso. Pasamos al Derecho Constitucional 1. Bueno, Constitucional, como ya os he dicho, son asignaturas fáciles, muy asequibles, poco temario, así que la podéis compaginar con otras asignaturas un poco más complejas, como puede ser Introducción al Derecho Procesal o Historia del Derecho Español. Pasamos a Derecho Civil, Familia. Bueno, pues como todos los civiles son asignaturas con muy poco temario. Así que, como os he dicho con Constitucional, pues la podéis complementar con otra asignatura un poco más difícil o más compleja. Y la última del segundo semestre del primer año es Derecho Administrativo 1. Bueno, esta es la asignatura, para mi gusto, la más compleja del primer curso. Es una asignatura tipo test y la verdad es que el test es bastante rebuscado. O por lo menos antes era tipo test. ¿Qué os recomiendo que os cojáis en el primer curso, a los que vayáis a empezar?
Bueno, no sé, ya sabéis que dependiendo de la carga de trabajo adicional que tengáis, aparte del estudio del grado, aquellos que estéis trabajando, aquellos que, bueno, que tengáis poco tiempo, yo os aconsejaría que os cogierais el primer año dos asignaturas perdonad, en febrero, dos asignaturas en junio y dos asignaturas en septiembre, para ver cómo funcionáis, para ver cómo os manejáis en el estudio a distancia. También repito, depende de la carga de trabajo adicional que tengáis y el tiempo que tengáis. ¿Y qué me cogería yo el primer año? Bueno, el primer año yo me cogería del primer semestre Introducción al Derecho Procesal y, y Civil 1, por ejemplo. Y de segundo semestre me cogería Derecho Romano y Derecho Civil 2. Y en septiembre me iría con los constitucionales, es decir, Teoría del Estado Constitucional y Constitucional 1. Y luego ya en el segundo año, si la queréis sacar el primer curso en 2 años, me iría y cogería, ya dependiendo cómo me haya ido el primer año, 3, 3 y 3. ¿Qué me cogería en el segundo año? Bueno, me cogería pues la que resta en Historia del Derecho Español, Fundamentos Clásicos y Teoría del Derecho, y en junio me cogería Cultura Europea de España, Derecho Administrativo y ya me pasaría alguna asignatura del segundo curso, que os paso a explicar a continuación. En el segundo curso tenemos Derecho Penal 1, que es anual. Bueno, Derecho Penal 1 es muy compleja, es una asignatura compleja y hay que entender los conceptos muy bien, con un temario muy amplio, así que esta hay que decir que es una de las más complejas de la carrera, pero también es muy bonita, os va a gustar mucho y vais a aprender mucho sobre el derecho penal en esta asignatura, sobre todo en Derecho Penal 1. Ya veréis cómo os va a gustar, o por lo menos a mí me gustó bastante, es una de las que más me ha gustado. Pasamos al semestre 1, estas son cuatrimestrales. Economía política, bueno, esta no la he cursado, sí que la cursé en empresariales. En empresariales era una asignatura compleja, pero por las referencias que tengo sobre esta asignatura no es tan compleja en el grado en Derecho. Así que es de formación básica también, así que le voy a catalogar como una asignatura neutral, ni muy compleja ni muy fácil. Derecho Constitucional 2, bueno, Derecho Constitucional, como ya os he dicho, son asignaturas fáciles. Derecho Constitucional 2, por lo que recuerdo, son un poco más complejas que las de primer curso, pero tampoco esa complejidad es exagerada, así que la vamos a catalogar también como neutral. Ni muy fácil ni muy compleja. Derecho Civil 2, obligaciones. Todos los civiles, como os he dicho, son bastante fáciles y suelen gustar bastante. Así que la catalogamos como asignatura fácil. Derecho financiero y tributario. Esta asignatura, sobre todo Derecho Financiero y Tributario 1, que ahora veo que son cuatrimestrales, se basa sobre todo en conceptos del derecho financiero y tributario. A mí me gusta, tengo una base de estudios financieros y económicos, así que a mí me resultó bastante asequible. Pero si bien a mucha gente el financiero y el tributario pues es una rama del derecho que no suele gustar mucho. Ya os digo, son conceptos de una introducción al derecho tributario. Puede ser que sea compleja para si no tienes una base económica. Así que la catalogamos como una asignatura medianamente compleja. Derecho Administrativo 2, bueno, otra asignatura compleja, creo que es tipo test. Ya no recuerdo muy bien cómo era esta asignatura con respecto al examen, pero es compleja también, no tan compleja como Administrativo 1, pero sí que es dificililla y la catalogamos como una asignatura compleja. Como veis, en el segundo curso, perdonad, el nivel de complejidad va aumentando. Creo que el segundo y el tercer curso son los dos cursos más complicados de la carrera. Pasamos al semestre 2, Hacienda Pública. No la he estudiado, así que no tengo referencias. Derecho eclesiástico del Estado. Bueno, es básicamente historia eclesiástica del derecho. A mí me gustó esta asignatura.
Hay gente o alumnos que no sacan ese gusto a esta asignatura, pero a mí me gustó. No la vi compleja, simplemente es historia, así que simplemente hay que estudiar. Es un material que no es muy amplio, así que yo la catalogaría como una asignatura asequible, si bien para gustos, opiniones. Así que yo la catalogo como asignatura no muy compleja. Derecho Constitucional 3, bueno, es otro constitucional, más facilillo que Constitucional 2, así que no tiene ninguna complejidad esta asignatura. Derecho Civil 2, contratos, bueno, más civil, como os he dicho, y me reitero en que son asignaturas muy asequibles. Y Derecho Financiero y Tributario, la segunda parte, pues como procedimientos tributarios. Bueno, yo creo que esta parte es más compleja que la primera, ya que se mete con el procedimiento, los procedimientos tributarios y el procesal financiero y tributario. Así que, bueno, esta asignatura es compleja. Como he dicho, para mí las más complejas de este curso son Derecho Penal 1 y Administrativo 2. Las demás para mí fueron asequibles, pero claro, depende de la persona, como ya os he comentado en otras ocasiones. ¿Qué me cogería yo en el primer curso, en mi segundo año, para complementar con las asignaturas de primero? Bueno, pues tiraría con los constitucionales. Intentaría quitarme los constitucionales y los civiles, y luego ya empezar en el tercer año con el Penal 1, la cogería anual, y me quitaría del medio el tributario, eso en el primer trimestre, en el segundo trimestre, bueno, perdonad, cuatrimestres, y metería economía política en el primer cuatrimestre y hacienda pública en el segundo cuatrimestre. Y con respecto a septiembre, esas 3 de septiembre, pues me tiraría por administrativo 2 y otras dos más o menos son más o menos de la misma complejidad las que quedan, así que para gustos los colores. Pasamos al tercer curso y aquí nos encontramos con dos asignaturas anuales, que es Derecho Internacional Público y Derecho Penal 2. ¿A cuál más compleja? Derecho Internacional Público es una asignatura compleja y Derecho Penal 2 también. Derecho Internacional Público es una asignatura que me gustó también bastante, pero los casos prácticos son complicados, la verdad es que hay que dedicar mucho tiempo de estudio y al ser anual se hace un poco cuesta arriba debido a que ya sabéis que la prueba es en febrero, pero en junio sigues con el mismo Derecho Internacional Público. Me gustó mucho los reglamentos, se aprende muchísimo, sobre todo de conceptos de derecho internacional. Derecho internacional público y derecho internacional privado son dos asignaturas que gustan mucho, por lo menos a mí me gustaron mucho, y ya verás cómo le cogéis el gusto. Pero hay que currárselas, ¿eh? Y Derecho Penal 2, los delitos y las penas. Es compleja también, hay mucho material. Sobre todo los concursos son bastante complejos. Así que estas dos son difíciles, hay que decir que son difíciles. El tercer curso de Derecho es el más complejo que existe. Pasamos a las cuatrimestrales del semestre 1, o el primer semestre. Tenemos Derecho Civil 3, Derechos Reales y Derecho Hipotecario. Otro civil más. El derecho hipotecario es un poco más complejo que las demás ramas del derecho civil, pero bueno, es muy asequible y material escaso. Instituciones de la Unión Europea. Bueno, esta asignatura no me gustó, la verdad es que la vi compleja, no tanto el estudio de la misma, sino más bien el examen, ya que creo recordar que eran 4 preguntas a desarrollar y tenías que contestar a las 4 y tenías que tener un 5 en cada pregunta. Ahí radica la complejidad de esta asignatura. El material no me gustó nada. A mí el tema de instituciones no me gusta mucho, pero bueno, habrá gente que sí que le guste. Para mí yo la catalogaría como una asignatura compleja por ese examen que ponen. A no ser que haya cambiado, pero antaño era así, 4 preguntas a desarrollar. Pasamos al derecho financiero y tributario, imposición directa e imposición indirecta, que es la segunda parte. Bueno, aquí se va a estudiar lo que es la imposición directa, impuesto de las rentas de personas físicas, y impuesto de sociedades, y la tributación indirecta y el IVA.
Eh, son casos prácticos, es una asignatura muy práctica. A mí me gustó mucho, me resultó fácil, pero como os he repetido anteriormente, aquel que no tenga una base impositiva, de estudio impositivo, pues le va a resultar una asignatura compleja. De hecho, en esta asignatura, si dominas bastante bien el buscar en la legislación, ya que te dejan la ley en el examen, pues se convierte en una asignatura muy fácil, pero hay que estudiarse esos conceptos tributarios bastante bien y saber dónde buscar para poder resolver esos casos prácticos de cara al examen. Derecho mercantil 1. Bueno, derecho mercantil tiene su complejidad. La voy a catalogar como una asignatura neutral, porque no es una asignatura fácil, pero tampoco tiene esa complejidad o esa dificultad como puede ser derecho internacional público o derecho penal, pero sí que tiene su aquel. Así que es una asignatura que hay que repasarla bien y el material es amplio. Y pasamos a Derecho Procesal 1. Bueno, aquí venimos ya con los materiales, los ingentes materiales que tiene el derecho procesal en todas sus vertientes. Derecho Procesal 1, pues es compleja, es bastante compleja de estudiar porque es un material inabarcable, no por otra cosa. Es una asignatura que hay que dominarla bien. Derecho Procesal 1 es Derecho Procesal Civil. Y bueno, es compleja, sí, la vamos a catalogar como una asignatura difícil. Difícil, sí. Pasamos al segundo semestre, tenemos Derecho Financiero y Tributario, la segunda parte, Imposición indirecta y Sistema Tributario Local. Bueno, pues es compleja, ya os he dicho, para el que no tenga una base tributaria, pues es una asignatura compleja. También supongo que no habrá cambiado y el examen es práctico. Derecho Mercantil 2, Sociedades. Bueno, un poco más compleja que Derecho Mercantil 1, porque se mete con los tipos de sociedades que existen. La voy a catalogar como una asignatura compleja. Si bien los mercantiles, sobre todo antaño, eran exámenes tipo test, y el test no era complicado porque no restaban los fallos. Así que lo bueno que tiene es ese examen tipo test, que no es tan restrictivo como otros exámenes de otras asignaturas. Tenemos Derecho Procesal 2, seguimos con... Derecho Procesal 1, segunda parte. Procesal Civil, la continuación de Procesal de la primera parte, claro está. Así que es compleja y vais a seguir con ese material que es inabarcable, como ya os he comentado anteriormente. Y Derecho Administrativo 3, bueno, Derecho Administrativo 3 es más facililla que Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. Quiero recordar que esta era la asignatura a desarrollo, la han cambiado, no me hagáis caso. Pero bueno, más administrativo. Creo que aquí es donde se meten con los funcionarios públicos, es un poco coñazo, administrativo 3. Y eso que a mí me gusta mucho administrativo ahora, me encanta administrativo, pero claro, la parte práctica de administrativo, no estudiarlo otra vez. Pero sí, estos son los funcionarios públicos y la verdad es que hay temarios que son un coñazo en esta asignatura. Y ya para terminar nos pasamos a ver las asignaturas del cuarto curso. Nos encontramos con una asignatura anual, que es Derecho Internacional Privado, otra asignatura compleja, me gustó muchísimo, mucho más que incluso Internacional Público, pero los casos prácticos son complejos y hay que estudiarlo bastante bien, hay que entenderlo más que estudiarlo esta asignatura. El material, sí, hay un material bastante amplio. Y yo os aconsejo que os compréis en esta asignatura el libro de casos prácticos, ya que os van a resolver muchas dudas. Hay que tener mucho cuidado con el examen. No me acuerdo si eran. No me acuerdo cuántos casos prácticos eran, pero creo que eran 3 casos prácticos. Y tiene una dificultad extrema su resolución. Así que esta asignatura es difícil y la tenéis que preparar bastante bien. En el primer semestre, tenemos Derecho del Trabajo. Bueno, para mí esta asignatura no es que sea compleja, no es que sea muy difícil, pero a mí no me gusta Derecho del Trabajo. Nunca me ha gustado Derecho del Trabajo. El material es amplio, el material es bastante amplio y la voy a catalogar como compleja debido a ese material, o a lo mejor porque a mí no me gustó, por eso la catalogo con una dificultad
Es dificultosa, sí. Para mí fue difícil esta asignatura. Pasamos a Derecho Procesal 2, es Derecho Procesal Penal, bueno, todos los procesales, material inabarcable, mucho que estudiar y hay que estudiarlo bien. Si bien hay que decir que los procesales, luego el caso práctico no es tan complejo debido a que te dejan lo que es el código de leyes procesales, pero sí que como creo que había 2 preguntas a desarrollar, en realidad te pueden poner cualquier cosa, ahí también radica su complejidad. Así que yo os aconsejo que en todos los procesales os lo estudiéis todo, absolutamente todo. Pasamos a Derecho Civil 4, sucesiones, un tema muy bonito. De hecho, sucesiones, ¿a quién no le gusta el derecho de sucesiones? Yo creo que le gusta a todo el mundo, es un tema bonito y fácil, facilillo y con un temario poco... muy escaso, la verdad. Yo esta la catalogo como una asignatura fácil, como todos los derechos civiles. Quitando el hipotecario, como ya os he dicho, que es un poco más complejo, pero los demás, nada, son asequibles esos. Derecho Mercantil 3, obligaciones y contratos mercantiles. Bueno, como ya os he dicho de los otros mercantiles, bueno, el tipo test es bastante fácil, lo que pasa es que el material, pues hay bastante material y hay que sabérselo bien también. Y Derecho Administrativo 4, bueno, pues yo creo que este es el más fácil de todos los derechos administrativos. Creo que recordar que ahora también era desarrollo, ya no estoy seguro. Pero bueno, no es como el Derecho Administrativo 1 y el Derecho Administrativo 2. Así que la catalogo como neutral. Es el primer administrativo que no le veo la complejidad. Pasamos al segundo semestre. Aquí tenemos las optativas. Os voy a hablar de la que cogí yo, que es Derecho del Consumo. Es muy fácil. Derecho de Consumo, yo os aconsejo que cojáis Derecho de Consumo a todos. Es muy poco material y es fácil de aprobar Derecho de Consumo. Así que la catalogamos como asignatura bastante fácil. Luego tenemos Filosofía del Derecho. Es que a mí me encantó esta asignatura. Es que tiene su complejidad porque también hay que entender bastantes conceptos que no estamos acostumbrados a leer o a escuchar. Pero la verdad es que es una asignatura de la que se aprende mucho y de hecho yo creo que esta asignatura debería de estar en el primer curso. Pero bueno, la han puesto aquí en cuarto. No sé por qué, pero debería de estar en el primer curso. Me gustó bastante estudiar esos autores a los que hace referencia esta asignatura y la verdad es que vais a aprender, ya lo veréis. Y alguno que otro les va a gustar. Derecho de la protección social. Bueno, es compleja esta asignatura también. Es como derecho del trabajo, es un material bastante amplio y para mí me resultó compleja. Yo creo que es porque tengo un poco de manía a todo lo que tenga que ver con la rama de derecho laboral. Pero bueno, la voy a catalogar como asignatura difícil esta. Trabajo de fin de grado. Bueno, el trabajo de fin de grado ya tenemos un programa dirigido únicamente a esta asignatura. Y no me resultó complejo el trabajo de fin de grado. No fue como el TFM, que ese sí que me resultó bastante lioso y bastante difícil. En cambio, el trabajo de fin de grado, la verdad es que no te quita mucho tiempo y bueno, y se saca bien. Derecho Civil de la Unión Europea, esta no sé cómo es, no la he cursado, es una optativa, así que no os puedo decir qué complejidad o qué grado de complejidad tiene. Y luego tenemos Derecho Mercantil 4, títulos, valores, instrumentos de pago, crédito y Derecho Concursal. Esta se mete con los cheques, los pagarés, esta es más compleja que los demás mercantiles, creo recordar. La voy a catalogar como una asignatura compleja y también con un material bastante amplio. Como veis, haciendo un resumen, las asignaturas más fáciles son civiles y constitucionales, las más difíciles son los procesales, los penales y los internacionales públicos y privados. Hay que decir que historia del derecho español y cultura europea en España son complejas debido a ese ingente material que tiene estas asignaturas. Y con respecto a las demás, son bastante asequibles, quitando a lo mejor el mercantil último, que también es complejo, bueno, y el administrativo 1 y 2, que son complejos. Y básicamente este es el análisis de las asignaturas, luego ya, dependiendo de cada persona, pues ya iréis haciendo ya os iréis haciendo vuestras cuentas a ver qué asignaturas complemento con otras debido a su grado de dificultad. Eso ya cada uno os he dado
os he dado mi opinión a la hora de coger asignaturas de primer y segundo curso. Luego ya creo que en tercero y cuarto sabréis muy bien las que queréis y no queréis coger, o las que podéis coger, ya que ya os habéis introducido, ya tenéis esa experiencia dentro del estudio a distancia, y no tengo ya en ese aspecto nada que deciros. Seréis unos expertos de la UNED, igual que lo fui yo. Y sin más dilación, bueno, nos vemos en el siguiente programa. Como siempre, muchas gracias por escucharme. El siguiente programa voy a dar esos conceptos, voy a actualizar esos conceptos que os di en el primer programa. Y también voy a ver si ha habido alguna modificación con respecto a asignaturas y con respecto a exámenes en este nuevo curso que entra, 2019-2020. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente programa.